Amén, gloria al Señor. Es una bendición, hermanos, poder compartir este tiempo, en este primer día de la semana, rendirle nuestras vidas al Señor y dedicarle este primer día, este tiempo, a aquel que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y es una doble bendición, digo, porque además hoy tenemos el privilegio juntos de poder compartir la Cena del Señor, la Santa Cena. Espero que tengáis preparados los elementos, tanto el pan como el vino, porque después de la bendición de recibir la palabra del Señor, porque es eso, palabra del Señor, vamos a tener juntos la bendición de poder juntos compartir de estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor que fue derramada por todos, como hemos cantado, y por cada uno de nuestros pecados. Empezaré en esta mañana, hermanos, contándoos algo que ha sucedido esta misma semana en nuestra casa, algo que la verdad nunca había sucedido. Y como siempre suele ocurrirme con las cosas que nos pasan, como a todos vosotros, pues Dios ha aprovechado para hablarme. Y lo ha hecho concretamente para dos cosas, o en respecto a dos asuntos. El primero, meditar, y otra vez volver a ser muy consciente sobre la situación en la que se encuentran aquellos que por voluntad y por decisión propia han optado por estar lejos de Dios. Aquellos que han optado por darle la espalda a Dios y desechar a Dios viviendo y encarando un futuro terrible, un destino de muerte eterna, sin esperanza, sin Dios viviendo, sin el amparo de la gracia y de la esperanza que el Señor brinda a todos aquellos que se acercan y que le buscan a Él. Esta es la primera de las cosas por las cuales el Señor me ha hablado con respecto a lo que ha sucedido, que después os contaré. Y la segunda de las cosas con las que Dios me ha hablado es inquietarme. El Señor suele hacerlo y lo ha hecho de otras maneras y en otras ocasiones. Un día os conté que estábamos en un hotel, se incendió y el Señor me hizo ver que de esta manera están aquellos que están sin Cristo, ¿no? A punto, pues bueno, de perderse en el fuego eterno y que nosotros como cristianos necesitamos estar activos. Entonces, la segunda de las cosas por las cuales el Señor me ha hablado en esta semana con respecto a esa situación es eso, inquietarme. ¿En qué? En que si lo que yo estoy haciendo para cambiar el panorama en las máximas personas posibles que acabamos de describir es suficiente o si por el contrario tengo que ponerme aún más las pilas. Es como que parece que Dios nos ha puesto en una autopista y a lo mejor, pues bueno, voy en primera. Quizá también el estudio que estamos haciendo, y os animo a que os conectéis el martes, porque estamos estudiando la epístola de los Romanos. Y digo que quizá el estudio que estamos haciendo también haya ayudado y también haya contribuido a que el Señor me inquiete, me siga inquietando con respecto al futuro de muerte y de sufrimiento eterno que encaran aquellos que viven lejos del Señor. Pablo, que es de quien estamos... No sé quién está compartiendo pantalla. Vale. Pablo, que había recibido el Evangelio, y esto es una de las cosas que hemos estudiado en los martes con respecto a la epístola de Romanos. Pablo había recibido el Evangelio y fíjate, dice a griegos y a no griegos, y es una de las cosas que los que están los martes lo han oído, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y me llamó muchísimo, había leído otras veces, pero en estas semanas me llamó muchísimo la atención y el Señor me llevó a pensar, soy deudor es lo mismo que estar en deuda. Es como, y esto lo decíamos el martes, creo que hace 2 semanas, es como si alguien nos da un dinero, nos lo da para otra persona, en el momento en el que nosotros recibimos ese dinero, somos deudores. Somos deudores de la persona que nos lo ha dado y somos deudores de la persona que lo tiene que recibir. Esto es lo que está diciendo precisamente el apóstol Pablo cuando dice soy deudor. Lo que está diciendo es, se me han dado las buenas noticias, se me ha dado el Evangelio de Jesucristo y ahora tengo una deuda que pagar. La deuda de Pablo
a la que hace mención el texto es pasar esas buenas noticias, pasar ese evangelio, esas buenas noticias de salvación a otras personas. Y no era tanto una condición de salvación. Pablo no se consideraba deudor debido a que él le debiera al Señor algo a cambio de la vida eterna. La deuda de Pablo era una condición voluntaria de su llamamiento. Un profundo sentido de responsabilidad frente al futuro de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, de aquellos que conviven con nosotros. Y hablábamos también, y estoy en la introducción recordando cosas que hemos hablado el martes y animándoos a que os conectéis para estudiar la palabra del Señor, frente a la pandemia, decíamos, que estamos atravesando. Ahora, en estos momentos, la obsesión de todos los países es encontrar lo más rápido posible, y ahí están invirtiendo dinero, están invirtiendo esfuerzos, están invirtiendo todo, es encontrar la vacuna. Dicen que los rusos en octubre ya harán una vacunación masiva. Los americanos, bueno, dicen otras cosas y que no nos fiemos. Todos están obsesionados en encontrar la vacuna. Yo os pregunto, ¿os imagináis que ya mañana tuviéramos una vacuna 100% gratuita que nos librara de esta enfermedad, de este virus que está corriendo en todo el mundo? ¿Os lo imagináis? ¿Cuánto sufrimiento, cuántos miedos, cuántos temores de entrada ya cesarían? ¿Os lo podéis un momento imaginar si fuera mañana mismo? Hasta que no llegue ese momento, la gente sigue ansiosa, la gente sigue preocupada, la gente sigue con temor, la gente sigue con miedos frente a la situación que estamos atravesando. Pues bien, Pablo, y eso es lo que decíamos el martes, es un hombre con la misión de distribuir el bien más preciado que jamás el hombre haya recibido, el Evangelio, las buenas noticias. Una vacuna formulada, preparada por Dios mismo, 100% efectiva contra la enfermedad terminal del pecado. Y es por eso que Pablo se siente en deuda con toda la humanidad, porque él ha recibido algo que sí o sí tiene que transmitirlo a los demás. Y en Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. No es una tarea exclusiva de Pablo, es una tarea de la Iglesia, y ahí estamos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos ha sucedido esta semana que me ha hecho otra vez pensar sobre lo que os he introducido? Todos los que tenemos vehículo, coche, tenemos un seguro contratado, ¿verdad? Además de ser una obligación, el seguro lo que hace es permitir que podamos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque en caso de siniestro, en caso de choque, en caso de robo, en caso de rotura, a través de la póliza del seguro que tenemos contratado, pues estamos cubiertos, estamos tranquilos. Nos cubren los daños, nos cubre la asistencia en viaje y nos cubre aún lo que es más importante, toda la responsabilidad civil que se pueda derivar de un accidente o de un siniestro o de cualquier cosa. Bien, este lunes de esta semana, la póliza del seguro es anual, aunque ya sabéis, se puede pagar trimestral, semestral o anual. En mi caso, en nuestro caso, el pago es semestral. Esta semana estaba haciendo algunas gestiones con el coche con respecto precisamente al tema del seguro y caí en la cuenta de que el pago semestral que me tocaba hacer tocaba hacia marzo o hacia abril, pero en aquel momento, esta semana, no recordaba que hubiera visto el pago. Así que entré en el banco para ver realmente cuándo había pagado ese recibo que no me sonaba, y después de estar buscando en abril, el 1 de abril, el 2 de abril, la primera semana de abril, no veía nada. Digo, bueno, habrá sido a finales de marzo. Miro en marzo, finales de marzo, no había nada. La última cuota pagada era la del mes de octubre, que era los 6 meses anteriores. Así que urgentemente llamé a la correduría de seguros,
para preguntar el porqué bueno, que me pusieran el recibo. Y mi sorpresa fue enorme cuando después de llamar a la compañía de seguros me dijeron que mi póliza estaba cancelada a partir del 1 de abril. Me pasaron copia de una carta que supuestamente me enviaron. Después se ha demostrado que esa carta nunca la hemos recibido. Supongo que por la situación del COVID y con el tema de correos nunca nos llegó. Pero en esa carta, que según ellos habíamos recibido el 1 de abril, se nos comunicaba que la compañía de seguros cancelaba el seguro por siniestralidad. Habíamos tenido, pues bueno, 2 siniestros y bueno, pues la compañía decidía cancelarlo, no había problema. Pero en ese instante, hermanos, y creo que ya empezáis un poco a entender por qué, y si no ahora lo veréis, por qué el Señor empezó a inquietarme con la situación de las personas que están ahí fuera. En ese instante, cuando la correduría me dijo eso, pasaron por mi cabeza los 120 días transcurridos que día sí, día también, porque no hemos dejado de trabajar, hemos corrido con el coche sin seguro. Pensé en los 6.000 kilómetros, una media de 40 kilómetros diarios, más o menos, entre ir a trabajar, volver, ir para allá, recorridos en todo este tiempo. Pensé en la cantidad de coches con los que nos cruzamos cada vez que fuimos a trabajar. Pensé en la cantidad de peligros a los que nos expusimos pensando que estábamos cubiertos y, sin embargo, no lo estábamos. No teníamos seguro, no teníamos cobertura y teníamos toda la responsabilidad bajo nuestras espaldas con respecto a cualquier siniestro o a cualquier accidente o a cualquier cosa que hubiera podido derivarse. Frente al peligro de esta pandemia, sin saberlo, enfrentábamos otro peligro igual o incluso mayor. Hermanos, hay una carta en la que se nos declara, y eso es parte de lo que estamos estudiando también el martes, y lo sabéis muy bien, a toda la humanidad, que se nos declara culpables por los requisitos de la ley de Dios que no cumplimos. Precisamente este martes estábamos estudiando las razones por las cuales esa carta se decretó. Le dimos la espalda a Dios, obviamos a Dios. La humanidad estimó que no valía la pena tener en cuenta a Dios, por lo que las consecuencias fueron brutales: perversidad, maldad, avaricia, desobediencia, muerte y separación eterna. Cuando fui consciente de la situación en la que había conducido, como os digo, estos 4 meses, sin saber realmente que no teníamos cobertura, Dios me hizo recordar a un hombre del Antiguo Testamento. Conocéis su historia, a Sansón. Frente a esos filisteos, frente a esos enemigos que le capturaron, Sansón pensó que saldría como otras veces y escaparía de ellos. Acompáñame un momento en la lectura. Jueces, capítulo 16, verso 20. Le habían capturado los filisteos, los enemigos. Y Sansón, y conocéis la historia, después de que le cortaran las guedejas de su cabeza, pensó que esta vez, como siempre, saldría impune. Fíjate lo que dice capítulo 16, verso 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. A causa del pecado, Sansón no se dio cuenta que el Señor ya se había apartado de él. A causa del pecado, a causa de esta carta editada por su pecado. Así que los filisteos, los enemigos, le echaron mano, le sacaron los ojos y lo ataron a esas columnas. De Sansón aprendemos 2 cosas. La primera es que
nuestra procedencia, nuestras experiencias, nuestro carisma, la religión, todo eso no nos va a salvar. Sansón tenía carisma. Sansón había recibido dones del Espíritu Santo. Obraba milagros y señales. Desde su nacimiento ya fue llamado para el ministerio y Dios le encomendó la responsabilidad de guiar como juez a la nación de Israel. Venía de una familia temerosa de Dios, tenía profecías, tenía preparación, tenía una procedencia santa. No se perdía un domingo los cultos, asistía a todos los cultos, lo tenía todo, pero le faltaba una cosa. Le faltaba la base sólida de un carácter puro y eso hizo que coqueteara con el pecado y ese pecado le llevó al desastre que acabamos de describir. Había nacido en una familia cristiana. Nacer en una familia cristiana o pertenecer a una familia cristiana evangélica, eso no nos va a salvar. Asistir los domingos al culto, eso es inmensamente necesario, pero eso no nos va a salvar. Estar en un departamento y servir al Señor, eso es lo que el Señor demanda de todos y cada uno de nosotros, pero eso no es lo que nos va a salvar, eso no nos da garantía, eso no nos cubre la garantía. Solo Cristo lo hace. Hay un peligro en jugar con la unción, con la bendición de Dios, recibida de Dios. De la misma manera que Sansón jugó con la suya. Combinar la presencia de Dios y coquetear con el mundo trae consecuencias terribles. Relaciones ilícitas fuera de la voluntad de Dios. Presenciar lugares, tanto físicos como virtuales, que nunca debían de ser visitados. Vicios que a lo mejor ya debieran de haber sido eliminados. Palabras que nunca debían de haberse dicho. Actitudes del corazón que no debiéramos sentir. Y ahí a veces, ¿no? La ira, la venganza, el orgullo, los celos, las envidias. Tantas cosas. La práctica habitual de estas acciones, que hermanos, son pecaminosas, no lo disfracemos, son pecaminosas, hace que, como también decíamos este martes, la conciencia se cauterice de tal manera que aprendemos la práctica de equilibrar la unción con estas cosas. Y eso nos hace insensibles a la voz de Dios. Y eso trae impureza. Así que, hermanos, necesitamos, y eso es lo primero que aprendemos de Sansón, necesitamos identificar las debilidades personales que tenemos para atajarlas y protegernos de ellas. Porque una sola, y digo una sola, porque puedes estar muy bien con todas muchas áreas, pero solo una debilidad no vigilada puede destruir todo lo que estás construyendo. ¿Os acordáis? Esas zorras pequeñas, sí, que son pequeñas, parecen tan insignificantes, pero es que esas zorras pequeñas destruyen todas las viñas y además están en flor. Gloria a Dios. Eso es lo primero que aprendemos de Sansón, a realmente entender que eso no lo debemos de permitir. Y la segunda de las cosas, Jueces capítulo 16, y ahí es donde quiero que te centres ahora. Capítulo 16, verso 28. Dice, entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. La segunda de las cosas que aprendemos de Sansón es que cada día que Dios nos permite vivir, Dios nos da una oportunidad nueva para que las cosas cambien. Y este texto que acabamos de leer, en el que frente a esa situación que Sansón atravesaba cuando clamó a Dios, ese texto es la razón por la cual Sansón figura en la lista de los héroes. Sansón clamó a Dios en medio de esa situación. Y es lo que yo quiero animarte en esta primera parte del sermón, y ahora iremos a la segunda, a que en medio de tu situación, en medio de tu pecado, en medio de tu debilidad, que Dios sabe y tú también, clames a Dios,
porque Él nos da una nueva oportunidad cada día de poder hacer que las cosas cambien. Solo es posible a través de Jesucristo, como ahora bien veremos. Mira lo que dice Salmos 107, apúntalo y léelo después en tu casa tranquilamente. Salmos 107, 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¡Qué fuerte! Pero nos quedamos ahí en el verso 19. Pero cuando clamaron al Señor en su angustia, el Señor les libró de sus aflicciones. Gloria al Señor. En esta mañana clama a Dios con respecto a esa necesidad, con respecto a esa debilidad, con respecto a ese pecado, y ponte de acuerdo con Dios en arreglar las cosas, dejando que sea el Espíritu Santo el que te ayude. Muchos andan ahí fuera sin saber que hay una carta que les ha cancelado todos sus derechos y están totalmente fuera de cobertura espiritual. Es por eso que somos deudores. Nosotros hemos recibido otra carta, no porque hemos sido mejores. Nosotros, toda la humanidad, hemos recibido esa carta, he dicho antes, que nos hace culpables. Pero nosotros hemos recibido otra carta que cancela la primera, que son las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio del Señor. Y la Biblia enseña que Dios diseñó un plan de redención de forma tan clara que cualquier persona puede ser salvo. Esas buenas noticias, ese evangelio al que hemos hecho mención, es encontrar a Jesucristo y estar seguro de su salvación, recibir el sello, como esa póliza que está sellada, recibir el sello del Espíritu Santo que nos garantiza y nos da seguridad de salvación, no por nosotros, no por nuestras buenas obras, sino por Jesucristo. Y ese mismo plan está diseñado también para aquellos que en esta mañana podamos necesitar acudir al abogado, aquel que intercede por nosotros. Y ese plan incluye 4 aspectos, y los diré muy rápidamente, y con eso iremos concluyendo la parte del sermón, para después adorar a Dios y adentrarnos a participar juntos de la Santa Cena. Ese plan de redención incluye, hermanos, 4 aspectos. El primero, en primer lugar, debes reconocer tu necesidad. Grábatelo en tu mente, grábatelo en tu corazón, pero no para saberlo, para ponerlo en práctica. Antes que Cristo responda, antes que el Señor haga, tienes primero que reconocer tu pecado, tienes que reconocer tu necesidad espiritual. Encontramos en la Biblia muchas escenas que provocaron la respuesta del Señor. Él se detuvo de su camino para abrir los ojos de aquel ciego llamado Bartimeo que clamaba: Señor, ten misericordia de mí. Poco le importó a ese ciego lo que otros pudieran pensar y hablar y decir. Él buscaba su milagro y clamó al único que podía dárselo, a Jesucristo. El Señor se detuvo en medio de su camino frente a toda esa multitud cuando sintió que en su cuerpo, una mujer que en su cabeza estaba, en sus pensamientos estaba pensando que si solo toco su borde, el borde de su manto, seré salvo. Él se detuvo y sanó a esa mujer. Se desvió de su camino para resucitar a la hija de Jairo, porque vinieron a su encuentro para pedir ayuda y para pedir auxilio. No fue un problema las olas y el viento para que pudiera salvar a Pedro mientras Pedro clamaba: Señor, sálvame. No hay pecado tan grande, no hay situación tan difícil y tan angustiosa que el Señor en esta mañana, si clamas, no pueda solucionar, no pueda hacer. Y Él está pendiente y Él está dispuesto a actuar frente a tu necesidad. Lo primero es reconocer tu necesidad. Lo segundo, debes entender,
Lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Cógete Colosenses, capítulo 2, verso 13-15. Tremenda la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15. Una vez reconoces tu pecado y una vez reconoces tu necesidad, debes entender lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No sé cuántos pueden decir amén, gloria a Dios. Fíjate el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, cogió esa carta que nos era contraria, que cancelaba la posibilidad de tener comunión con Dios, que nos destituía de la gloria de Dios, la cogió, la quitó de en medio, hermanos, y la clavó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Cristo vino y anunció las buenas nuevas, murió y derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, como hemos cantado. Los que estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios, fuimos hechos cercanos por esa sangre derramada. Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda por nuestros pecados. ¿No merece eso un gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Es reconocer la necesidad, es entender lo que supuso que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Lo tercero, debes calcular el coste. Jesús lo dijo bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que negarse a sí mismo y tomar su cruz. No es una opción, no es una posibilidad, hermanos. Si alguno quiere seguir en pos de él, tendrá que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Muchos quieren venir a Cristo, unos sin entender o evaluar y otros sin querer pagar el coste. El coste implica arrepentimiento y el arrepentimiento incluye abandono del pecado, de aquello que ofende y que desagrada a Dios y que tú sabes, y yo también, que está en nosotros. Esos son los requisitos mínimos del discipulado que Dios demanda y el Señor exige en esta mañana. Ese es el coste del discipulado. Pero hay algo que debemos de saber. La cruz que nosotros tenemos que llevar no es mayor que su gracia y su misericordia. Al tomar la cruz de la impopularidad, porque algunos quizá te señalen en el colegio, en el instituto o en el trabajo, al tomar la cruz de negarnos a nosotros mismos y ser los primeros en tomar esa iniciativa que apunta a la reconciliación, al perdón y que a Dios le da la gloria, al tomar la cruz de querer hacer bien las cosas, aunque quizá eso de entrada y en todos los ámbitos, personal, laboral, físico, pueda parecer que hay pérdida, al tomar la cruz de esa manera, nos vamos a dar cuenta de que la gracia del Señor está allí y que es más que suficiente para saciar y para suplir todas y cada una de nuestras necesidades y para librarnos de todos y cada uno de nuestros temores. La gracia y el amor del Señor es suficiente. Gloria a Dios. Así que debemos de entender que ese es el coste y la demanda que Dios hace, que el Señor hace, para aquellos que queremos seguir a Cristo. Reconocer la necesidad, entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, evaluar y estar dispuesto a saber cuál es el coste. Y cuarto y último es recibirle en tu corazón y permitir que cada día
realmente Él cambie nuestra vida. Recibir al Señor nos da entrada, nos traslada, mejor dicho, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos traslada de la muerte eterna a la vida eterna, gloria al Señor. Nos lleva de la oscuridad a la luz. Ese es el primer paso. Pero a partir de ahí, debes de seguirle, debes de respetar sus leyes, sus reglas. Debes dejar que sea el Espíritu Santo moldeando tu vida, tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de pensar, hasta llegar a la estatura de Cristo. Y eso, mientras estemos en la tierra, eso no se acaba nunca. Además, contamos con un enemigo, nuestro enemigo espiritual, que es Satanás, que a través de la carne, de la naturaleza, nos va a poner todas las zancadillas posibles para lastimarte, para robarte, para quitarte, para destruirte. Pero gloria a Dios, porque la gracia y la misericordia del Señor no falta para aquellos que deciden, como Sansón, clamar a Dios y buscar la ayuda del Señor. Así que en este transcurrir de la vida, aliméntate de la palabra, crece en santidad mientras vas dejando que sea el Espíritu Santo tomando gobierno, tomando control. Comunícate cada día con Dios, habla con Él. Eso es lo que es la oración. No es una repetición de palabras, es una conversación en la que le rindes tu vida para que Él sea el Señor, para que Él sea el amo y para que Él sea el gobernador de tu vida. Acabo con unos textos. Mientras voy a pedir a Marta que se prepare para tener un tiempo de adoración, acompáñame en la lectura. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Dice: así que, leo en Nueva Versión Internacional. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Verso 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Vamos a adorar a Dios con esta adoración que ahora Marta va a llevar a cabo, y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo permitiendo que en nuestro interior nos muestre aquellas cosas que probablemente mientras estás adorando al Señor, el Señor te esté pidiendo. Es un buen momento para traerle tu debilidad, para traerle tu pecado, para traerle tu vida, para traerle tu situación. Vamos a adorar a Dios.